Buenos días a todos. En primer término quiero agradecer a CREA por la invitación a este congreso y por permitirme seguir aprendiendo de todos los expositores y el intercambio de información que estamos teniendo. Quiero comentarles un poco mi experiencia y mi visión de los últimos 30 años de transitar esta zona como ecofisiólogo, como mejorador y también como productor en algunas ocasiones, y darle una visión de cómo podemos aprender del pasado para mirar el futuro, qué cosas fuimos cambiando. Sobre todo voy a poner énfasis en los últimos 10 años de evolución de la tecnología en la zona centro-norte de Argentina y también cómo podemos aprender de esa evolución para mirar hacia el futuro. Y me voy a centrar en el maíz, fundamentalmente. En primera instancia, reforzar el mensaje que han dado otros expositores con referencia al desafío que tenemos no solamente en cuanto a rentabilidad del cultivo, sino el desafío planteado para la seguridad alimentaria del planeta, el incremento de la demanda y cómo hoy tenemos que pensar en medidas innovativas para poder lograr incrementos de rendimiento y poder cultivar también maíz y otras especies en zonas marginales, que antes era imposible prácticamente hacer cultivos agrícolas. Por otra parte, también cómo tenemos que entender las brechas de rendimiento que hoy tenemos en zonas en desarrollo. Estamos hablando de 10 o 20% del rendimiento potencial como rendimiento real. Entender cuál es esa brecha y cuáles son los factores que hacen que esa brecha pueda ir disminuyendo. En el caso del norte de Argentina podemos hablar de hace 10 años atrás de brechas en torno al 20-30% del rendimiento potencial. O sea que nos faltaba 70 o 80% para llegar a esos rendimientos máximos y a veces no entendíamos tampoco cuál era ese rendimiento máximo. Hoy estamos en una situación totalmente diferente de hace 10 años atrás. Hoy estamos cerca del 50% de ese rendimiento potencial. Ya vamos a ver estos valores y después también como reflexión entender si tenemos que trabajar sobre los techos de rendimiento, sobre los pisos, sobre qué conviene trabajar más, alcanzar rendimientos muy altos o tratar de que los rendimientos bajos cada vez sean menos bajos e ir levantando los pisos de rendimiento. Creo que claramente la opción es trabajar sobre los pisos de rendimiento donde podemos tener más suceso. En cuanto al rendimiento potencial, yo les comentaba, establecer el rendimiento potencial de una zona es fundamental para entender la brecha, qué diferencia tenemos entre rendimiento real y potencial y qué opciones tenemos de acortar esa brecha. Estamos viendo como en zonas templadas de Argentina ya se han alcanzado 21 toneladas por hectárea y en el caso de Norte en los últimos 6-7 años en ensayos de rendimiento en diferentes zonas se han llegado hasta las 16 toneladas por hectárea. Esto en los subtrópicos y trópicos no es raro, en Brasil también se han alcanzado estos niveles de rendimiento y están muy alejados de los rendimientos que creíamos hace 10 años. Hablamos de 8 o 9 toneladas de rendimiento, era una meta ambiciosa, asumiendo de que el estrés hídrico, térmico y las condiciones del norte de Argentina o del centro norte de Argentina no eran favorables para el cultivo de maíz. También entender cómo se ha dado la ganancia genética en los últimos años. Podemos ver que en Argentina la ganancia genética se ha prácticamente triplicado desde la década del 90, con la incorporación de labranza conservacionista, fertilización, cambios de híbridos, incremento de densidad, mejoras en arreglo espacial, etcétera. Y cómo en la figura de la derecha podemos comparar las provincias. En resumen, en la figura de la derecha quiero mostrarles cómo la tasa de incremento de rendimiento era de 150 a 160 kilos en las provincias de la zona núcleo y en torno de 40 a 100 kilos en las provincias del norte, en los últimos 30 años. Si uno toma los últimos 12 años, esas tasas se fueron estancando un poco en la zona núcleo. Incluso hoy tenemos tasas para ese periodo de los últimos 12 años menores en la zona núcleo que en varias de las provincias que tenemos en el centro norte de Argentina, que han mantenido su tasa de incremento de rendimiento y en algunos casos las han aumentado incluso. También, haciendo referencia a esta tasa de incremento, entender cuáles son los componentes que permiten ese incremento de rendimiento. ¿Es el híbrido? ¿Es el manejo agronómico? Hay numerosos estudios que han mostrado que prácticamente la mitad del incremento de rendimiento puede ser atribuido al híbrido o a la mejora genética y la otra mitad, al manejo agronómico. En este caso, entonces, es muy importante prestar atención a ambos componentes, al híbrido y a lo que es manejo agronómico. Acá tenemos con las flechas
y con diferente impacto, los factores de manejo agronómico, sobre todo labranza conservacionista, fertilización, como ya comenté, el arreglo espacial, mejor control de malezas y insectos, que han explicado un poco el impacto del manejo agronómico sobre esta tasa de incremento de rendimiento. Y en lo que respecta a la mejora genética, el incremento al estrés en general, que ha permitido también incrementar las densidades poblacionales. También significativamente se ha invertido mucho más en maíz tropical, subtropical que en el pasado. Hace 10 años era muy poco el esfuerzo que estaba puesto en este tipo de materiales. Hoy ya todas las tecnologías disponibles para maíces templados también se están aplicando en maíces tropicales, con lo cual se reduce a prácticamente la mitad del tiempo para liberar híbridos al mercado y tener más eficiencia en el proceso de mejora genética. También se ha incorporado germoplasma templado a tropical con distintas proporciones, y en esta figura estamos viendo en ordenadas el número de granos versus la tasa de crecimiento por planta. Y si tomamos, por ejemplo, 3 gramos de crecimiento por día de planta, podemos ver la primera línea con puntos amarillos representa un híbrido tropical, la segunda en violeta un híbrido tropical por templado, y la última en azul es un híbrido templado. Si tomamos 3 unidades de tasa de crecimiento por planta, vemos como el tropical puede fijar unos 200 granos por planta, el tropical por templado 300 y el templado 500. Esta mejora en los materiales templados ha podido ser incorporada paulatinamente en materiales subtropicales o tropicales con distintas combinaciones, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Con igual cantidad de recursos tenemos más opción de tener granos por planta, por unidad de superficie y más rendimiento. Como ya señalaba, uno de los factores principales que ha sido modificado es la tolerancia a distintos tipos de estrés. Acá estamos viendo tolerancia a sequía, a altas temperaturas, y como ven, el tipo de germoplasma asociado con esta mejora, en el caso de sequía son materiales templados básicamente los que aportan este beneficio. Tolerancia a altas temperaturas tropicales, deficiencias de nitrógeno, tolerancia a sales y también anegamiento. Las fotografías que están viendo, la mayor parte son de la zona centro-norte, de ensayos llevados en la región. También entender la tolerancia a insectos, de poder manejar los distintos eventos, los eventos que están viniendo apilados, cómo manejar estos eventos y cómo poder sacar el máximo provecho de esta tecnología, y saber que la tecnología se va renovando y que todo esto es dinámico. Lo mismo con tolerancia a herbicidas, que cada vez hay traits que incluyen nuevos herbicidas de amplio espectro de control para poder manejar malezas resistentes a glifosato y así poder avanzar en el correcto manejo de malezas. Y lo mismo tolerancia a enfermedades, que se ha ido también trabajando por ambas vías, convencional y transgénica. Ya pasando a aspectos de manejo agronómico, que como comentábamos era la otra mitad de la historia, el punto principal y los cimientos del edificio que queremos construir, y mirando para el pasado, este es el punto clave, es la labranza conservacionista, y esto implica el tipo de laboreo más la rotación. Tener maíz o tener gramíneas que dejen residuos de alta relación carbono-nitrógeno es clave para poder mantener el sistema, hacerlo sustentable y reducir la variabilidad. Acá tenemos varios ejemplos, en este caso del grupo que está trabajando en Gancedo, Roversi y Sachayo, donde vemos la distinta cantidad de rastrojo, 2,5, 5, 10 toneladas por hectárea, y las diferencias de rendimiento en el caso de soja, que pasan de 2 a 3 toneladas por hectárea los rendimientos cuando tenemos ese rastrojo incrementado de 2,5 a 10 toneladas por hectárea, y en el caso de maíz que pasa de 3.000 kilos a 5.500 kilos. Gracias. Otro ejemplo, en el caso de los CREA de la región NOVA, donde tenemos diferencias de rendimiento en la rotación que incluye maíz, que van de 250 a 810 kilos por hectárea, incrementos en el rendimiento de soja con la rotación de maíz. Esto es para ponerle números al impacto de un correcto manejo del tipo de laboreo y la rotación. Esto es un ejemplo de Gancedo, el tercer ejemplo, donde tenemos en una rotación con maíz comparado con una de soja, 70 milímetros más de agua acumulada en floración. Con la eficiencia de uso de agua que tiene el maíz, esto significa 3 toneladas más de rendimiento,
Estas son mediciones concretas. Y también ya hay grupos que han empezado a trabajar con agricultura por ambientes, tratando de establecer estrategias específicas para cada calidad de ambiente. El otro aspecto de manejo a considerar es fecha de siembra. En fecha de siembra se ha trabajado también en la región y se ha podido entender un poco cómo podíamos extender la ventana de siembra. En el caso de las siembras tardías, a medida que vamos hacia el norte, cada vez hay menor impacto sobre el rendimiento de siembras tardías y en algunos casos hasta puede ser beneficioso tener siembras tardías por menor estrés hídrico térmico. En este caso podemos ver ejemplos en Gancedo, por ejemplo, donde se ha determinado fechas de siembra entre diciembre hasta el 21 de enero, en el caso de Chaco hasta los últimos días de enero también, y en zonas del centro de Argentina, como Paraná y Córdoba, siembras tardías que pueden dar iguales o mayores rendimientos, sobre todo en años con estrés hídrico y térmico, para las fechas normales, lo cual permite tener un abanico de posibilidades mucho mayor y también con la adaptación de materiales a este tipo de fechas de siembra, de ciclos más cortos y de mejor tolerancia a enfermedades. En cuanto a densidad poblacional, también es muy importante entender que en realidad no hay recetas para ninguno de estos aspectos. La única receta es que no hay receta y tenemos que entender cómo se comportan los distintos componentes de la producción. En el caso de densidades, la densidad depende del híbrido. Estamos viendo a la izquierda cómo distintos híbridos tienen distintos óptimos poblacionales y depende del ambiente. A mayor calidad de ambiente podemos incrementar la densidad. Acá tenemos un trabajo hecho a través de Maizar durante 4 años con distintas localidades. Lo que están viendo en la figura de arriba son distintas localidades del norte, tanto del NOA como del NEA, con densidades de 50.000, 65.000 y 80.000 plantas por hectárea. Y en casi todos los ambientes vimos incremento de rendimiento con el aumento de 50 a 65.000 plantas. Y en algunos ambientes de calidad se vio también aumento con 80.000 plantas por hectárea. Los incrementos de rendimiento en general se dieron en ambientes con 6.000 o más de 6.000 kilos de rendimiento. Pero si estamos apuntando cada vez a tener más rendimientos, tenemos que replantear la densidad. Hay otros casos extremos con poca disponibilidad de agua que las densidades más bajas fueron las que más rindieron también. Entonces hay que entender en qué ambiente y con qué híbridos estamos trabajando. En la figura de abajo también aparecen los híbridos y en todos los casos a través de ambientes se ve una respuesta positiva al incremento de la densidad. Distancia entre surcos también es otro punto importante. Sabemos que acortando la distancia estamos ganando en eficiencia de captura de luz, pero podemos estar consumiendo, de hecho estamos consumiendo más agua en etapa vegetativa, por lo cual es importante entender si tenemos o no esa disponibilidad hídrica para cortar distancia entre surcos. Cuando hay agua podemos tener efecto positivo, pero como no hay agua, este es un ejemplo del norte de Córdoba, del grupo Río Seco, donde vemos que los máximos rendimientos se dan con 1,04 de distancia entre surcos y 45.000 plantas por hectárea. Otro punto muy importante es la distribución espacial y temporal. Sabemos que una distribución heterogénea baja el rendimiento. Tenemos umbrales establecidos para la zona norte que empiezan en 10 centímetros de desvío estándar, a diferencia de la zona templada que está en 5 centímetros de desvío estándar, y con caídas de rendimiento que están en torno de los 120 kilos por cada centímetro de desvío estándar adicional en esta distribución espacial de plantas. Lo mismo la distribución temporal, que es muy importante, tener plantas emergidas en diferentes momentos. En este ejemplo, si tenemos 30% de plantas emergidas con 2 hojas de diferencia, vamos a tener una caída de 10% en el rendimiento. Avanzando con otros aspectos de manejo, hay experiencias locales que hay que intensificar. A medida que mejoramos el rendimiento, vamos a tener también respuesta a la aplicación de nutrientes. Y acá estamos viendo respuesta a nitrógeno, y en zonas de Tucumán donde tenemos mayores restricciones de nutrientes por una historia agrícola más prolongada, respuesta a nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. El tema de manejo de plagas también es muy importante, señalar el manejo de todo lo que es BT. Este es un tema para discutir largamente. También lo que es enfermedades, entender cuáles son los umbrales de control, el impacto sobre el rendimiento, la tolerancia genética y los elementos que hoy tenemos en cuanto a fungicidas con muy buena posibilidad de incrementar rendimientos. Estos son datos todos de la zona. Y finalmente, cómo podemos integrar todos estos aspectos
que no hay más de 7 u 8 aspectos para manejar. Integrándolos todos, los efectos son aditivos y podemos incrementar los rendimientos prácticamente al doble. Es lo que hemos visto durante varios años con el manejo de cultivo, ajustando estas prácticas de manejo. Esto es el resumen que quería señalar, cómo hoy tenemos una demanda cada vez mayor, cómo tenemos que trabajar sobre los incrementos de rendimiento y la adaptación de los cultivos a áreas marginales, trabajar sobre los pisos, cómo es clave lo que es la cobertura de cultivo, la cobertura del suelo, perdón, y aspectos que ya comenté como el híbrido y manejo, que son claves también para poder llegar a mayores rendimientos sustentables. Y ya para finalizar quiero comentarles que un aspecto que no incluí en la charla es el capital humano. En estos últimos 10 años se han logrado integrar equipos, los grupos de productores cada vez han tenido más ensayos, con más gente dedicada a esto, lo mismo las instituciones, y hubo más interacción, y esto es clave y tiene que seguir creciendo porque todo esto que están viendo es producto de gente que trabaja en la zona, que hemos podido integrar esfuerzos, y el capital humano creo que es el principal factor, por encima de todo lo que dije, como para poder avanzar en este aspecto. Muchas gracias.